Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos y tenerlos aquí el día de hoy. Mi nombre es Laura Alejandra Cuesta, soy la profesional de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Les damos la bienvenida a esta charla virtual informativa del examen APTIS organizada por ASCUN y el British Council, dirigida a estudiantes, docentes y público en general de nuestras IES asociadas que necesiten certificar su nivel de inglés eh, a nivel nacional. El día de hoy nos acompaña Juan David Medina, líder de exámenes de educación superior en el Clúster de los Andes. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Bueno, en este momento ya tienes toda la palabra. Cuando quieras, comenzamos. Gracias. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, porfa, si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Medina y los voy a estar acompañando en esta presentación sobre el examen APTIS del British Council. En primer lugar, vamos a ver los puntos de la presentación. Vamos a hablar sobre en qué consiste el examen, cuáles son los diferentes usos que se le dan a nivel nacional, qué tipo de reconocimiento tiene APTIS, las versiones del examen, la estructura, aunque muy similar, varía en cada versión. Vamos a ver superficialmente los tipos de pregunta de cada uno de los componentes, gramática y vocabulario, listening, reading, writing y speaking. Vamos a ver en qué lugar podemos presentar el examen o cómo presentarlo de manera remota, cómo nos debemos preparar para la prueba y cómo es el proceso de registro. Comenzamos entonces diciendo que APTIS es diseñado por el British Council y sus expertos en evaluación. El examen existe desde el año 2012. Aquí en Colombia se empezó a desarrollar desde el año 2014 y pues está diseñado para evaluar la suficiencia de los candidatos en inglés en cada una de las 4 habilidades comunicativas y de acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia. De los 120 países en donde British Council tiene presencia, APTI se desarrolla en más de 85 de estos países, con alrededor de 1.200.000 personas que lo están tomando cada año. Es una prueba flexible porque permite escoger los componentes que se van a presentar, ya sea a las instituciones o a los candidatos. En 48 horas se obtienen los resultados. Se puede hacer en computador únicamente, ya sea presencial o remotamente. Los componentes de producción son calificados por un equipo de examinadores y está validado por amplia investigación a nivel mundial por expertos en evaluación. APTIS ha sido utilizado en proyectos masivos con el Ministerio de Educación desde el año 2016 y con varias secretarías de educación en distintas partes del país. Y las organizaciones pueden escoger si lo desarrollan independientemente, digamos, manejando ellos el proceso, o si encargan al British Council una o algunas partes de la administración de la prueba. En esta parte es importante mencionar por qué decimos que los resultados de APTIS son confiables y acertados, y es porque los 3 componentes de comprensión, gramática y vocabulario, reading and listening, son calificados automáticamente por el sistema. Es decir, el British Council está directamente encargado de la calificación de todo el examen y los componentes de producción de Writing y Speaking son calificados por un equipo de examinadores en el exterior, de tal suerte que tanto el Writing como el Speaking son calificados por 4 examinadores diferentes, porque cada componente se divide en 4 secciones y un examinador diferente va a calificar cada sección sin estar enterado de cómo fue el desempeño del candidato en el resto de secciones para obtener una calificación lo más objetiva y exacta posible. Por eso se toman 48 horas desde el momento en que el candidato termina su prueba para que las instituciones puedan tener a la mano esos resultados. Aquí podemos ver un ejemplo del reporte de resultados APTIS, en el cual vemos que cada uno de los 5 componentes tiene una calificación de 0 a 50 para un total de 200, ya que gramática y vocabulario no suma, pero es determinante para definir la capacidad lingüística del candidato.
Entonces, la nota máxima será de 200 cuando el candidato tiene un puntaje perfecto. Y aparte de la nota numérica, pues podemos ver el mapa de acuerdo al marco común europeo de referencia, donde se ve el nivel de cada candidato, tanto por habilidad como el nivel general de acuerdo con el marco común europeo. Las instituciones pueden generar estos reportes ya sea de manera individual o grupal, incluso permitiéndoles acceder a un dashboard donde pueden seguir el desempeño del candidato históricamente. Digamos, si se quiere evaluar al candidato en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, para ver cómo es el progreso por habilidad y ver qué modificaciones se deben hacer a los currículos. En esta diapositiva podemos ver algunos de los países que oficialmente reconocen los puntajes de aptis para acceder a diferentes oportunidades a nivel doméstico, es decir, a nivel nacional. Vale la pena aclarar que aunque aptis es una prueba internacional, pues se desarrolla en 85 países como ya lo vimos. No es una prueba de certificación internacional como IELTS o las pruebas de Cambridge, sino que le apunta a que las instituciones puedan definir o certificar el nivel del candidato a nivel, valga la redundancia, institucional, a nivel interno. Es una prueba cuyos certificados no deben ser transferibles entre instituciones, salvo como un acuerdo entre las mismas. Vemos el caso de Colombia, la última resolución de septiembre del 2021, Ecuador, que lo utiliza sobre todo para procesos de escalafón docente. En México, la institución se llama el CENI, que pertenece al gobierno mexicano. Y en España, cada una de las 16 diferentes, no recuerdo, departamentos que hay en España, como se llaman allá, tiene un tipo de reconocimiento diferente, pero eso hace que APTI se presente a nivel nacional para certificar niveles también de los docentes, sobre todo. Esos son algunos de los países a nivel Latinoamérica y Europa en que se reconoce APTIS, pero hay muchos otros países que emiten este tipo de decretos. Los principales propósitos al presentar el examen pues son obtener el grado universitario en Colombia. eh, Más de 20 universidades lo administran directamente y otras, aunque no lo administran directamente, pues aceptan los puntajes de aptis para cumplir con el requisito de grado o de promoción en muchas universidades. El escalafón docente, como mencioné anteriormente, es un propósito muy común en países como Colombia, México y Ecuador, y España también, donde el docente para subir de grado presenta el examen, normalmente el Aptis for Teachers, ya sea para propósitos de reclutamiento o de subir de escalafón. Para procesos de reclutamiento corporativo también es muy utilizado en diferentes empresas y organizaciones. En Colombia, por ejemplo, Ecopetrol es una empresa que desde hace alrededor de 5 años viene utilizando Aptis a nivel interno con sus empleados. Y también, digamos, para medición en cualquier tipo de organización, pueden ser otros institutos de idiomas, universidades o empresas, para la medición del inglés a nivel interno de las organizaciones. Me parece importante recalcar esa parte, medición a nivel interno, porque las personas cuando presentan el examen tienen que saber si se lo van a presentar a un tercero, pues deben estar seguros de que ese tercero les va a recibir el examen dependiendo del lugar donde lo hayan presentado y más adelante voy a dar una explicación más detallada sobre este punto. Un examen que pues es confiado en más de 80 países de todo el mundo, con los más de 80 años de experiencia que tiene el British Council en assessment y en enseñanza, desde el año 1913, cuando comenzó a administrar las pruebas de la Universidad de Cambridge. Con esta experiencia de 80 años es que se diseñó y se generó la prueba APTIS que hoy en día tiene este reconocimiento que estamos mencionando. Tenemos un equipo muy grande de investigación en assessment y en bilingüismo. Pues es tan importante este equipo que ha podido emitir unas ayudas y reconocimientos para todos aquellos investigadores, ya sea a nivel individual o institucional, que desean emprender proyectos de investigación en bilingüismo y en assessment, ayudas que van hasta las 17.000 libras esterlinas y cada año se emiten estos premios para esas personas o instituciones que deciden emprender estos proyectos y compartirlos con el British Council. Todos los exámenes son ampliamente, digamos, pretesteados antes de lanzarse al mercado. Entonces tenemos un proceso de pretesting muy riguroso
donde antes de lanzar cada nueva pregunta, esta pregunta haya sido ensayada en diferentes grupos focales para confirmar que la pregunta y el nivel que pretende evaluar efectivamente es correcto y está evaluando lo que pretende evaluar, la habilidad específica a la que se está dirigiendo y el nivel específico que pretende certificar. Entonces es importante conocer eso para que sepamos que cada candidato que se sienta a un APTIS, todas las preguntas que recibe han sido ampliamente verificadas y testeadas anteriormente. Aquí vemos las 5 versiones disponibles actualmente. APTIS General, for Teachers, for Teens, for Teens Advanced, que todavía no se ha utilizado en Colombia, y el APTIS Advanced, que es, digamos, la versión menos utilizada actualmente en el país. Como podemos ver, las 3 primeras versiones miden desde el nivel A1 hasta el nivel C, mientras que tanto APTIS for Teens Advanced como APTIS Advanced arrancan desde el nivel B1 y van a ir hasta el nivel C2 específico del marco común europeo. Todas manejan la misma metodología y formato, aunque hay pequeñas variaciones en la duración de algunos componentes que ya vamos a mirar en detalle. APTIS General es por mucho la prueba más extensamente presentada a nivel mundial de todas las versiones de APTIS disponibles. En Colombia se utiliza sobre todo para propósitos de cumplir con el requisito de grado en diferentes universidades. Se adapta a candidatos de 16 años en adelante y, como les decía, mide del nivel A1 al C del marco común europeo de referencia. Se utiliza para cumplir con un requisito específico o benchmark que definan las empresas u organizaciones de acuerdo con los estándares del marco común europeo, para identificar necesidades de mejoramiento en programas de lengua, para asegurar que el candidato ya está listo para pasar una etapa superior de su proceso de aprendizaje y para identificar las fortalezas y debilidades de los programas actuales en enseñanza del inglés. Esta prueba es utilizada actualmente por alrededor de 35 universidades de todo el país, además de instituciones de enseñanza del inglés y empresas. En su formato podemos ver que tiene una duración aproximada total de 3 horas, con 25 minutos para gramática y vocabulario, 35 minutos para lectura, 50 para el writing, 40 minutos para el listening, donde se puede escuchar cada fragmento de grabación 2 veces, y 12 minutos para la parte de expresión oral. En Aptis for Teens vamos a estar evaluando candidatos de 13 a 17 años. Esta prueba ha sido ampliamente utilizada por el Ministerio de Educación y diferentes secretarías en proyectos masivos de evaluación en 42 secretarías de educación diferentes, que incluyeron tanto estudiantes de colegios públicos como docentes, de tal suerte que ya hemos evaluado alrededor de por lo menos 5.000 estudiantes de colegios públicos de todo el país y alrededor de 3.000 docentes con Aptis for Teachers. Es el mismo inglés general, simplemente adaptado al contexto del adolescente que está cursando bachillerato, pero no se hacen preguntas de tipo académico en ningún caso. Simplemente al tratar de proporcionar un ambiente que le es familiar al estudiante candidato, pues se le va a dar el menor número posible de distracciones. También utilizan Aptis for Teens pues, para ubicar a los estudiantes en el nivel que corresponde. Digamos, cuando un estudiante cambia de colegio, pueden utilizar Aptis for Teens para determinar si ya está listo para entrar a X grado o si tiene que regresarse y empezar un grado anterior. Para determinar si ya está listo para graduarse, también muchos colegios lo utilizan como requisito de graduación para evaluar el progreso en los programas de aprendizaje, y también se puede integrar al currículo, incluido el curso de preparación del examen que ya está disponible para cada una de las versiones. La estructura es muy similar a Aptis General, simplemente vemos que el listening tiene una duración un poquito más extendida de 55 minutos, pero el resto del examen es exactamente la misma duración. En Aptis for Teachers vamos a encontrar un examen diseñado para el sector educativo. Nuevamente hay que enfatizar que no se hacen preguntas de metodología ni pedagogía, simplemente inglés general dentro del contexto del salón de clase, el contexto que le es familiar al docente, para proporcionar igualmente el menor número de distracciones posibles. No hay que tener ningún conocimiento académico o pedagógico específico para presentar Aptis for Teachers. Igualmente se utiliza en proyectos de reclutamiento o promoción docente, en procesos de escalafón, como les mencioné, en países como Ecuador, México y Colombia,
para identificar las necesidades de entrenamiento de cada uno de estos grupos docentes, evaluar la efectividad de los procesos de aprendizaje y conducir auditorías de lengua en diferentes colegios o universidades para determinar la calidad actual de sus docentes. La estructura de Aptis for Teachers también es muy similar. Vamos a tener una duración extendida tanto en el writing como en el listening, de 55 minutos cada una. El resto del examen es igual al Aptis general. Y por último, en Aptis Advanced vamos a encontrar una prueba adecuada para candidatos que estén de B1 en adelante hasta el nivel C2. Es decir, que Aptis Advanced efectivamente me va a demostrar qué candidatos están en C1 o C2 del marco común europeo y no se recomienda para ningún candidato que esté por debajo del nivel B1. La principal diferencia con Aptis Advanced es que tiene media hora adicional en el componente de comprensión lectora, o sea, tenemos una hora completa de reading y el resto de componentes tienen la misma duración que un Aptis general. Es decir, que el Aptis Advanced tiene una duración total aproximada de 3 horas y media, una prueba que personalmente me parece bastante compleja, incluso de mayor dificultad que exámenes como IELTS o TOEFL. Vamos a ver rápidamente la estructura de los diferentes componentes. Aquí tenemos gramática y vocabulario, que es el componente base, que normalmente se debe hacer de primero en ese orden, ya que es un componente determinante en el caso en que un candidato ubique sus puntajes en algún lugar que sea considerado como umbral entre un nivel del marco y otro. El desempeño que haya tenido en gramática y vocabulario puede ser determinante para que el sistema o el examinador lo pongan en el nivel superior o inferior. Vale la pena aclarar acá que Aptis es una prueba que no es adaptativa, sino que la dificultad va aumentando a medida que progresamos en el examen. Entonces, en el caso de las primeras 3 versiones, General, Teens y Teachers, la primera sección es de nivel principiante, la segunda para un nivel preintermedio, la tercera para un nivel intermedio y la última para candidatos que estén entre nivel intermedio alto y avanzado, a excepción del Aptis Advanced, perdón, que comenzaría con el B1, la segunda sección B2, la tercera C1 y la última C2. Entonces es importante no confiarse en Aptis porque las primeras preguntas generalmente van a ser más sencillas y más cortas, de respuesta más corta, pero a medida que progresamos en el examen vamos a tener una longitud de respuesta esperada más larga y por supuesto también más difícil. En gramática y vocabulario vamos a tener 2 secciones, una de gramática y otra de vocabulario. Vamos a tener que responder un total de 50 preguntas en 25 minutos, es decir, 30 segundos por pregunta, eh, en formato de selección múltiple entre 3 opciones. Y en la parte de vocabulario vamos a tener que realizar apareamiento de palabras, completar oraciones eh, y seleccionar pares de palabras que normalmente, o sea, son combinaciones en las que normalmente una de estas palabras es la que más se ajusta al par de palabras que estamos buscando. Siempre va a haber una serie de distractores. En el caso de vocabulario vamos a tener 5 palabras objetivo dentro de 10 opciones posibles. Entonces es importante que sepamos que va a haber algunos distractores que debemos descartar en todos los componentes. En la parte del listening vamos a tener 3 secciones para un total de 40 minutos. Recuerden que en el listening el candidato escoge cuándo comienza a sonar cada fragmento de grabación y también selecciona si desea escuchar una o 2 veces ese fragmento de grabación. Entonces, en el caso de que no logre entender, puede pasar a las siguientes preguntas y luego regresar a esa que dejó pendiente para escuchar la segunda vez la grabación y tener así el mejor contexto posible para la respuesta. Tenemos diferentes tipos de preguntas, selección múltiple entre 3 opciones, 4 monólogos con 6 fragmentos de información y la última parte que es de inferencia, donde debemos identificar qué quiso decir el hablante o los hablantes, identificar la actitud, la opinión o la intención, qué quiso decir. Entonces, como podemos ver, ahí va aumentando el nivel de dificultad, porque la parte 1 es identificar información específica, ya sea números o palabras o direcciones. En la parte 2 ya vamos a tener un apareamiento de monólogos con la información que se da. Y en la parte 3 ya tenemos que identificar el tono y la actitud del hablante. Entonces, como pueden ver, va subiendo a medida que vamos progresando la dificultad de esas grabaciones.
Importante aclarar que el listening de Aptis, aunque es desarrollado en el Reino Unido, no se enfoca únicamente en inglés británico, sino que vamos a tener una variedad de acentos, incluso inglés internacional, inglés hablado por hablantes no nativos, que es la realidad a la que nos enfrentamos en el mundo. Entonces no tiene ningún tipo de énfasis en la cultura ni en el acento británico. En la parte de comprensión lectora vamos a tener 4 secciones: comprensión de oraciones, cohesión de textos, apareamiento de opiniones y comprensión de un texto más largo. Vamos a tener 35 minutos para leer todas estas 4 secciones. Muy importante aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, porque históricamente el componente de comprensión lectora es en el que más nos confiamos los latinos, porque creemos que es el más sencillo, pero muchas veces no terminamos la última sección. Entonces vamos a tener tipos de selección múltiple de 3 opciones. Vamos a tener que poner las oraciones en orden en la parte 2 para darle un orden lógico a la historia. En la parte 3 vamos a tener que aparear las opiniones a a unos statements que ya se han hecho. Y veamos que hay 7 statements para 4 opiniones, o sea que tenemos 3 de ellos como distractores. Y por último, en la parte 4 de comprensión de textos más largos, vamos a tener que poner el título más indicado para 7 párrafos, donde uno de ellos también es un distractor. Recordemos que lo más importante en comprensión lectora es desarrollar las habilidades de skimming para poder tener rápidamente la idea general de un texto, y scanning para encontrar rápidamente la palabra clave dentro de un texto. Recordemos ir siempre primero a las preguntas, tratar de ver cuál es la palabra clave de esa pregunta y luego buscar dentro del texto ya sea esa misma palabra clave o algún sinónimo que nos pueda llevar rápidamente a las respuestas que estamos buscando. En la parte de escritura vamos a tener igualmente 4 secciones, donde la parte 1 y 50 minutos vamos a tener que escribir respuestas cortas de 1 a 5 palabras. En la parte 2, información personal no sensible, de 20 a 30 palabras por respuesta. En la parte 3 es una especie de chat interactivo, estilo red social, donde vamos a tener que dar respuestas de 30 a 40 palabras por pregunta. Y por último, en la parte 4 vamos a tener que escribir 2 textos, uno informal de 40 a 50 palabras y un texto formal de 120 a 150 palabras dirigido a una persona desconocida o a una empresa, mientras que el texto informal, pues obviamente es pensado para dirigir a un amigo o alguien que conozcamos. Es importante en esa última parte que logremos hacer notar la diferencia entre el estilo informal, en el que se le escribe a un amigo, y el estilo formal que se usa en cartas dirigidas a organizaciones o desconocidos. Eh, Aquí importante también destacar que podemos utilizar indistintamente ortografía británica o americana sin ningún tipo de penalización. Obviamente tratemos de ser consistentes. Si comenzamos a escribir con ortografía británica, tratemos de mantenernos en ese estilo durante el resto de las secciones. Se califican varios criterios de evaluación, incluido ortografía, por supuesto, puntuación, espacio entre párrafos, coherencia y cohesión, si está respondiendo a las preguntas que efectivamente me están haciendo o si me estoy yendo por las ramas, y sobre todo esa capacidad de diferenciar entre el estilo formal o informal en la última parte. En la pantalla van a tener un contador de palabras, entonces van a saber exactamente cuánto han escrito para que no tengan que ponerse a contar después de cada una de las intervenciones. Y como les decía, los examinadores en estas 4 secciones, cada una de las secciones va a ser calificada por un examinador diferente, ninguno de ellos conociendo cuáles fueron los resultados en las otras 3 secciones, para brindar de esa manera la mejor calificación de la manera más objetiva posible. Y por último, en el speaking vamos a tener también 4 secciones. En la primera parte es una especie de introducción, donde vamos a ver información personal no sensible, 30 segundos por respuesta, y vamos a tener un ecualizador que nos va indicando cuánto tiempo nos queda para cada una de esas respuestas. Entonces, leemos la pregunta, la escuchamos y cuando suena el pito, empezamos a hacer nuestra intervención y el ecualizador nos va mostrando en pantalla cuánto tiempo nos queda para seguir dando esa respuesta. Lo más aconsejable en el speaking es siempre tratar de llenar la mayor cantidad
del tiempo que nos están solicitando para cada una de esas respuestas, sin hablar muy duro ni muy bajito, a un volumen normal, y tampoco muy rápido o muy lento, a una velocidad normal. No se penalizan las muletillas comunes que uno tiene porque las utiliza incluso en su lengua nativa, pero cuando estas muletillas o estas pausas se convierten ya en un obstáculo para la comunicación, ahí es donde empieza a tener una influencia en mi puntaje. En la parte 2 vamos a tener que describir una imagen contestando dos preguntas adicionales sobre la misma y vamos a tener que hacer 45 segundos en cada una de esas tres respuestas. Mientras que la parte 3 ya es comparar y contrastar. Entonces son dos imágenes donde se muestra algún tipo de diferencia específica y vamos a tener que pues describir en qué consisten esas diferencias y cómo contrasto yo las dos imágenes que tengo en pantalla, 45 segundos también para cada respuesta. Por último, en la parte 4 ya es una experiencia personal, una opinión, un tema más abstracto, más difícil obviamente, donde voy a tener que responder tres preguntas en la misma intervención. Entonces voy a tener un minuto para tomar nota de mis ideas principales y posteriormente, cuando suene el silbato, debería hablar ininterrumpidamente durante por lo menos 2 minutos, que es el tiempo que me piden para esa parte 4. En el speaking son los mismos, los mismos criterios de evaluación o muy similares a los del writing. Obviamente se califica la pronunciación, pero nunca el acento. No importa qué tan nativo suene el candidato, sino que también logre comunicar sus ideas. La fluidez del discurso y de la comunicación, eh, la coherencia y cohesión, que esté respondiendo a las preguntas que efectivamente le están haciendo y que tampoco se vaya por las ramas. Entonces, lo recomendable, como les decía, tratar de llenar siempre todos los espacios en cada una de las intervenciones que me está solicitando el speaking. Esa es básicamente eh, la descripción de cada uno de los componentes. Ahorita al final de la presentación, con mucho gusto podemos hacer preguntas sobre cualquier inquietud que puedan tener. En cuanto a Aptis remoto, pues en el caso colombiano específico, solo se está permitiendo registrarse para Aptis remoto si no me encuentro en ninguna de las 10 ciudades o departamentos donde actualmente es posible presentar Aptis de manera presencial. Esto debido principalmente a razones de seguridad y de evitar ante toda costa el fraude. Es un sistema que incluye un software de vigilancia remota que detecta cualquier tipo de movimiento sospechoso de parte de los candidatos, movimientos como quedarse mirando fijamente a un punto específico o que se escuche el audio de otra persona dentro de la habitación o se vea a alguien más dentro de la habitación. Entonces es una prueba que requiere cumplir con algunos requisitos de orden técnico y sobre todo que el candidato acate cabalmente todas las instrucciones que se dan desde el momento mismo del registro, que tiene que incluir el escaneo de su rostro y de un documento, hasta el día donde presenta el examen, donde tiene que realizar el escaneo de la habitación donde se encuentra, un escaneo de 360 grados que permita establecer que no hay nadie más en la habitación y que no cuenta con ningún tipo de ayudas externas para la presentación del examen. El examen es exactamente el mismo, lo único que cambia es esa vigilancia remota que se realiza a través de un software que el candidato tiene que instalar y de un grupo de personas que están pendientes de estas alarmas que pueda detectar el software de vigilancia remota. El video del examen es grabado en su totalidad, entonces todos los componentes quedan grabados y si hay algún tipo de irregularidad, el software le avisa a este equipo de personas para que revise esos videos y tome la decisión si se debe anular o no se debe anular el examen. Aptis remoto solamente se ofrece en sesiones específicas, actualmente 1 o 2 veces al mes, y requiere un proceso de registro un poco más anticipado de por lo menos 2 semanas antes de la fecha del examen. Entonces, como les decía, se realiza el proceso de verificación de identidad del candidato, se graba todo el video del examen y se cuenta con la doble fuente de vigilancia, tanto de inteligencia artificial como el equipo que está a cargo de la revisión de esos videos. Yo recomiendo en la medida de lo posible presentar o tomar el examen siempre de manera presencial porque es mucho menos engorroso, es más cómodo para el candidato porque va a estar en un lugar específicamente diseñado para este propósito y no va a tener el problema de que cualquier
inconveniente de orden técnico le limite o le haga tener que presentar alguno o todos los componentes nuevamente. Entonces, en la medida de lo posible, siempre es mejor tomarlo de manera presencial. Aquí están las características de seguridad del Aptis remoto. Mm, No permite instalar ningún otro software o que ningún otro software esté activo durante la presentación del examen, la grabación del video del candidato, constante monitoreo del equipo a cargo de la vigilancia eh, y bueno, muchas limitaciones de orden operativo para evitar a toda costa el fraude del candidato. En cuanto a cómo prepararse para la prueba, tenemos varias opciones disponibles, muchas de ellas gratuitas. En primer lugar, la guía del candidato. En esa guía del candidato podemos encontrar no solamente cada uno de los tipos de pregunta con ejemplo y pantallazos de cada uno de ellos, sino también enlaces recomendados por British Council para la preparación específica de ese tipo de pregunta que de pronto le está costando trabajo. Entonces, les recomiendo ampliamente que descarguen esa guía del candidato y pues la practiquen. En total, Aptis tiene 17 secciones en sus 5 componentes. Entonces, si hacemos una preparación juiciosa de cada uno de ellos, dedicándole por lo menos una hora, diríamos que sí, en alrededor de por lo menos un mes, podemos tener una preparación suficiente para enfrentarnos al examen. Tristemente los latinos nos empezamos a preparar para la prueba la noche antes de su presentación, entonces así sí queda complejo. Entonces les recomiendo revisar esa guía con anticipación y sacarle el mayor provecho, ya que ahí van a encontrar ejercicios para cada uno de los tipos de pregunta. También tenemos ahora disponible el curso oficial de preparación en línea de Aptis, que incluye 15 horas de preparación en línea. Esas 15 horas abarcan 5 exámenes de muestra completos, 3 de ellos con retroalimentación específica sobre el desempeño en las habilidades de comprensión, gramática y vocabulario, reading and listening, y una guía para hacer el self-assessment, ya sea pues, a nivel individual o con la ayuda de un docente, de los componentes de producción de writing y speaking. Entonces, muy recomendada. Obviamente que la utilicen con tiempo. Si van a comprar este curso, pues ojalá sea con por lo menos un mes de anticipación para que esas 15 horas las puedan acceder durante los 30 días que tiene de vigencia el curso una vez se activa la licencia. En el Centro Colomboamericano, que es nuestro aliado a nivel nacional, uno de nuestros aliados a nivel nacional para la presentación del examen, también dictan cursos de preparación presenciales o algunas veces blended, una parte presencial y la otra virtual. Entonces, ahorita que veamos los datos de contacto y las ciudades donde está cada uno de ellos, les recomiendo también ponerse en contacto para acceder a estos cursos de preparación. Y por último, en la misma página del British Council de materiales de práctica, podemos encontrar los videos descriptivos de cada uno de los componentes de Aptis y podemos realizar una práctica directa de cada uno de esos componentes. Es decir, podemos acceder gratuitamente a un examen completo de muestra, donde pueden tomar el examen completo de 3 horas, gramática y vocabulario, reading, listening, writing y speaking. Aunque no les va a dar el resultado, pues sí van a tener la posibilidad de tomar cada uno de los tipos de pregunta como si estuvieran presentando la prueba real. Esas son algunas de las opciones de preparación que les recomiendo pues que las utilicen. Aquí están los diferentes lugares donde podemos presentar el examen de manera presencial en Colombia. Los colomboamericanos están en 9 ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín y Barranquilla. En la ciudad de Neiva tenemos otro aliado que se llama la Organización Educativa Teaching, donde también pueden presentar el examen. Y como les decía, si no se encuentran en ninguno de esos 10 departamentos, únicamente bajo esa razón, pueden tratar de inscribirse al examen remoto. Se comunican con British Council y nosotros les decimos cómo es el proceso de registro para ese Aptis remoto. Valga aclarar que les van a solicitar por vía WhatsApp el envío de su ubicación actual para corroborar que efectivamente no se encuentran en ninguno de los lugares donde se puede tomar de manera presencial. Aquí están algunos de los contactos en cada uno de esos colombos y de la organización educativa Teaching. A estos correos pueden escribir o pueden entrar a la página web de cada uno de estos centros para ver cómo es el proceso de registro al examen. Eh,
Voy a aclarar por qué hay dos precios diferentes acá. Entonces, el examen presentado en cualquiera de estos 10 centros, con las 4 habilidades, tiene un costo actual de 398.000 pesos, pero también está disponible en diferentes universidades, no solo universidades, pero también institutos de idiomas e incluso empresas a las que puede pertenecer alguno de los asistentes el día de hoy. La versión institucional de Aptis, que tiene un costo de 329.000, pero que solo tiene validez a nivel interno de cada una de esas instituciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Si yo tengo Aptis como requisito de grado y la universidad donde estudio no ofrece el examen, la recomendación es ir a alguno de los Colombos o a la organización educativa Teaching y presentarlo allí, porque únicamente en estos 10 lugares el examen Aptis tiene el aval del British Council para candidatos externos o particulares. En cualquiera del resto de instituciones del país donde se presenta a nivel interno, pues como su nombre lo indica, solamente va a tener validez a nivel interno de cada una de esas instituciones, salvo que tenga un acuerdo específico con un tercero que autónomamente decida que le va a recibir el certificado APTIS presentándolo con esa otra institución. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las universidades o lugares del país donde se utiliza APTIS a nivel interno. Podemos ver universidades en Bogotá, Medellín, Cali, en diferentes lugares del país, incluso Fuerzas Armadas, ¿sí? Entidades gubernamentales. Por ejemplo, en Bogotá está la Escuela Militar de Cadetes, en Cartagena la Escuela Naval Almirante Padilla y otras instituciones de nivel público y privado donde se presenta el examen a nivel interno. En todas ellas, el examen se administra de manera presencial y normalmente el 90 o 99, 95% de candidatos siempre pertenecen a la misma institución que lo está administrando. Si se llega a presentar un externo, estas instituciones siempre le tienen que advertir a ese externo antes de presentar el examen que tiene que corroborar con ese tercero al cual le va a llevar el certificado si se lo va a aceptar presentándolo en alguna de estas instituciones. Eso es importante tenerlo muy claro y eso queda establecido de manera contractual con cada una de estas instituciones que administra la prueba a nivel interno. Acá los invito a tomar este código QR para que me puedan dar retroalimentación sobre esta presentación, sobre este webinar y les dejo el correo electrónico donde nos pueden contactar para cualquier pregunta o inquietud, ya sea a nivel individual o institucional. Entonces, ahora sí, adelante con las preguntas y muchas gracias. Gracias a ti, Juan David. Bueno, te cuento que he recogido 3 preguntas que ya 3 de los participantes nos han dejado acá en el chat. Entonces, para resolverle a cada uno de ellos, voy a leer su nombre y la institución que representan y la pregunta. Ujú. Entonces, el primero de ellos es Daniel Arias. Él dice, buenos días. Si se quisiera empezar a implementar este examen desde el Instituto de Idiomas de la UPTC Tunja, ¿cómo se podría hacer el proceso y qué requisitos se tendrían que tener en cuenta? Gracias. Gracias, Laura. Pues Daniel, simplemente te comunicas a este correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto podemos agendar una reunión por videoconferencia inicialmente para estudiar las necesidades de la universidad, las características de su programa de bilingüismo y por supuesto estaremos prestos a atenderlo con la mayor diligencia. En cuanto a requerimientos técnicos, simplemente pues se debe contar con una sala de computadores que tenga la disponibilidad para que los candidatos puedan presentar el examen dentro de las instalaciones de la universidad. Los requerimientos son muy sencillos. El examen, el software actual permite descargar la prueba antes de su presentación, de tal manera que es posible presentarla incluso sin conexión a Internet. Y una vez se recupere esta conexión, pues las respuestas de los candidatos suben a la plataforma y ahí comienza el proceso de 48 horas para su calificación. Entonces, con mucho gusto podemos agendar una reunión y le daré todos los detalles respectivos para la implementación del examen. Perfecto, muchas gracias. También nos escribió Valentina Alzate de la Universidad Libre.
y ella dice, buen día, el examen APTIS es válido si deseo realizar un intercambio académico en Estados Unidos para certificar mi nivel en el idioma. Bueno, eso depende de los tipos de programas. Normalmente en programas de extensión, como el que mencionas, es mucho más, digamos, flexible la exigencia en cuanto a certificaciones de suficiencia en el idioma. La única manera de estar seguros es contactar directamente al admissions officer de la universidad a la cual deseas acceder y preguntarle si le va a aceptar el examen presentándolo por fuera de los Estados Unidos o digamos desde acá, desde Colombia. Pero sí, en cursos de extensión diría yo que es mucho más probable que se lo vayan a recibir, pero definitivamente para acceder a pregrados o posgrados es totalmente diferente y en ese caso va a tener que presentar un examen como IELTS, donde ya se exige una certificación internacional o lo que se llama un High Stakes Exam, ¿no? Un CELT, Secure English Language Test, que tiene que ser siempre vigilado por la misma entidad que emite la prueba. Pero sí, lo recomendable es contactar directamente al Admissions Office. Perfecto. Continuamos entonces con la pregunta de Paula Mora. Ella es de la Universidad Mariana y nos comenta, buenos días, un gusto poder estar en este encuentro, un saludo cordial para todos. Soy Paula Mora, docente y líder de internacionalización del Centro de Idiomas de la Universidad Mariana en Pasto. Hace algunas semanas nos comunicamos con British Council porque tenemos interés en poder obtener el convenio para poder aplicar e implementar APTIS para nuestros estudiantes que toman nuestros cursos y para los docentes de nuestra institución con fines de escalafón dentro de la misma universidad. Nos dijeron que necesitábamos tener un número de 200 exámenes por año, pero quisiéramos saber si se puede reducir el número o qué opciones podrían brindarnos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues yo ya estoy en contacto directo con Paula, entonces, no, yo me comunicaré directamente con ella, porque digamos que esos detalles sí se deben tratar directamente con cada institución interesada, pero sí, actualmente 200 es el número mínimo de unidades que se puede adquirir para tener el convenio directamente con British Council. Esto se debe pues a un limitante que nos imponen desde el área de jurídica y financiera, pero no es porque nosotros queramos que sea así. Sin embargo, contamos con el apoyo de un distribuidor a nivel nacional, que se trata de la Organización Educativa Teaching, que es uno de los centros donde se puede presentar el examen de manera avalada por el British Council en la ciudad de Neiva. Esta organización también está a cargo de distribuir el examen a aquellas instituciones que por cualquier motivo no puedan adquirir ese volumen mínimo. Entonces, con mucho gusto me comunicaré con Paula y le daré los contactos de este distribuidor, donde el servicio es exactamente el mismo, el examen, la plataforma, los reportes, todo es el mismo servicio, lo único que cambia es con quién se firma el convenio en este caso. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Wilbert Restrepo, de la Universidad Cooperativa de Colombia, pregunta, ¿qué pasa en ciudades donde no existe el Centro Colombo Americano? Exacto, entonces, como les decía anteriormente sobre Aptis Remote, eh, si el candidato está ubicado en un departamento, no ciudad, en un departamento donde no haya presencia ni de los Colombos ni de la organización educativa Teaching, entonces se comunica con nosotros, puede ser a este mismo correo electrónico que aparece ahí, y nosotros le damos los datos de contacto para que se pueda inscribir al Aptis en versión remota, aclarando que a él se le va a exigir vía WhatsApp que emita pues que comparta su ubicación actual para efectivamente verificar que no se encuentra en ninguna de las sedes donde es posible presentarlo de manera presencial. Y la razón de esta exigencia es precisamente evitar algunos intentos de fraude que ya hemos tenido desde el año 2020 aproximadamente, donde pues personas inescrupulosas se han venido ofreciendo como suplantadores de los candidatos mediante el uso de diferentes artimañas tecnológicas y tristemente nos hemos visto obligados a esta medida porque pues no podemos permitir que dañen el buen nombre y reputación del examen unas pocas personas que quieren aprovecharse
de los que no quieren hacer el esfuerzo de aprender el idioma como debe ser. Entonces, por esa razón, ese es el principal requisito para que se pueda inscribir a Aptis Remoto, es ese. Y pues advertirles desde ya, pues no advertirles, simplemente contarles que no es nada sencillo. Si están pensando en ese tipo de actividades, pues el software es muy efectivo, y el equipo de personas a cargo de la vigilancia de las sesiones igualmente lo es. Hemos tenido casos de tutelas, eh, de universidades donde muchos candidatos intentan realizar ese tipo de actividades y nunca lo han podido lograr. Entonces, simplemente, sí, manifestarle que es posible, pero que debe tener más cuidado en la parte técnica y sobre todo acatar todas las medidas que indica el personal de British Council en cuanto a los pasos que debe tener en cuenta para el correcto registro, lo que se llama el onboarding ante el sistema para que el día del examen no vaya a tener ningún inconveniente. Listo, muchas gracias. Entonces, Carol Castro de la Universidad Tadeo también nos escribe, buenos días, si el puntaje llegara a ser mayor al puntaje requerido para el nivel que uno espera, ¿el certificado quedaría con el siguiente nivel? Claro, como les mostraba anteriormente en el ejemplo de certificado, eh, tenemos dos tipos de puntaje, un puntaje de 0 a 50 para cada uno de los 5 componentes y el nivel del marco común europeo para cada una de las 4 habilidades comunicativas, así como el nivel general obtenido por el candidato de acuerdo al marco común europeo. Entonces, el certificado siempre me va a decir qué nivel del marco alcancé en cada una de esas habilidades y qué nivel del marco alcancé de manera general, porque algunas instituciones solamente se fijan en este puntaje general, pero otras exigen que se cumpla con un mínimo nivel en cada una de las 4 habilidades. Entonces, por supuesto, si obtiene un puntaje mayor, pues va a tener un nivel mayor en esa habilidad específica y ya el promedio es el nivel, que son el promedio de las 4 habilidades, va a ser el nivel general que obtenga en el certificado. Gracias, Juan David. También nos escriben de la Universidad Francisco de Paula Santander. Buenos días, ¿qué países de habla inglés validan este examen para intercambios universitarios? Pues buena pregunta. Nosotros tenemos representación en, en todos los países de habla inglesa, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un equipo a cargo de IELTS, pero no tenemos oficina de British Council como tal. Entonces, pues yo estoy enterado a nivel de nuestra región de las Américas, que en Canadá pues es ampliamente utilizado, pero como le decía a otra persona anteriormente, la única forma de estar seguros es ponerse en contacto directamente con el admissions officer de la universidad o carrera de su interés para que sea esta persona quien les confirme que sí les va a recibir el examen y bajo qué condiciones se los va a recibir. Definitivamente para procesos de movilidad internacional, yo siempre recomendaría más presentar el examen IELTS, en el cual estamos 100% seguros de que nos lo van a recibir en cualquier parte del mundo, obviamente teniendo la cautela de saber si tengo que presentar el IELTS académico o el general, dependiendo del propósito que tenga la persona. Perfecto, muchas gracias, Juan. Y la última pregunta es de Catalina Agudelo, eh, que viene del Politécnico Gran Colombiano. Hola, gracias por esta información, muy interesante conocer esto en detalle. No me quedó clara la situación que plantearon de los 200 exámenes mínimos. ¿Con qué fin tendrían que ser ese mínimo de 200 exámenes para algún descuento? Gracias, Laura. No, simplemente este mínimo se refiere al hecho de que nuestra área financiera y jurídica no le permite al British Council en Colombia tener convenios directos para el examen APTIS por una cantidad menor a esas unidades de 200. Pero como ya le mencionaba a la persona que preguntó anteriormente, tenemos un distribuidor a nivel nacional con quien también podrían hacer ese convenio por el número de unidades que requiera, sin tener ningún tipo de limitante. Entonces es el mismo servicio, el mismo examen,
el mismo entrenamiento recibirían las personas a cargo de la administración. Lo único que cambiaría es con quién se firma el convenio, pero el servicio es exactamente el mismo. Este limitante de 200 no es algo que nosotros hayamos autoimpuesto, es simplemente un requerimiento que nos exige el área financiera. Sí. Listo, Juan, muchísimas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes. ya no tenemos más preguntas en el chat, pero aproveché este momentico que utilizaste para resolver esa última pregunta para pues dejarles a todos el enlace de nuestra página web donde pueden consultar, bueno, nuestro convenio para que conozcan los beneficios que se derivan de esta alianza entre el British Council y ASCUN, tanto para sus instituciones como para su comunidad académica. Allí pues hablamos de Aptis, del IELTS, entre otros. Entonces, para que lo consulten, lo revisen y bueno, como ya lo dijo Juan David, los interesados lo pueden contactar directamente a él. Si prefieren, también lo pueden hacer a través de nosotros, de ASCUN. Entonces ya también les voy a dejar mi correo electrónico y bueno, pues invitarlos a todos si desean consultar nuevamente esta sesión. La grabación va a quedar disponible en el espacio de grabaciones de los encuentros en la misma página de ASCUN. También les puedo compartir el enlace. La próxima semana estará colgada allí para que, bueno, también si desean lo repliquen con sus comunidades. Y les agradezco mucho si pueden, por favor, diligenciar el feedback survey para tener sus impresiones sobre la presentación. Ah, bueno, si tienes el enlace, Juan, lo podemos compartir acá en el chat. Eh, pues no, la verdad no tengo el enlace, únicamente tengo el código ese que estaba en la... Ah, bueno, entonces perfecto. Si quieres, lo vuelves a proyectar para que Espérate un todos segundo que ahora se me fue. ojalá nos ayuden con esa retroalimentación que es muy importante. Sí, sí. Segundo. Si quieres, mientras tanto, acá hay otra pregunta de la Universidad Libre. Adriana Lucía Osorio pregunta, ¿uno puede hacer el curso solo para uno mismo conocer su nivel o de qué forma podría hacerlo? Eh, el examen, quiere decir, ¿sí? Me imagino. O tal vez se Sí, refiere al curso de preparación. Ahora, sí, sí, en el curso de preparación, como te decía, vas a tener cinco muestras completas del examen, y en tres de ellas vas a tener retroalimentación específica sobre el desempeño en las habilidades de comprensión, programática y vocabulario, reading and listening, y una guía para hacer el self-assessment en los componentes de producción de writing y speaking. En las otras dos muestras, aunque no vas a tener esa retroalimentación, vas a tener el indicador de cuáles preguntas te quedaron correctas y cuáles incorrectas, para tener así una idea pues, del puntaje más aproximado que obtendrías si presentara el examen en este momento. Entonces, y ya si estamos hablando de presentar el examen por interés propio, por supuesto, o sea, te puedes inscribir en cualquiera de los Colombos o en la institución educativa Teaching en Neiva y presentarlo por tu cuenta sin ningún problema, o sea, simplemente para guardarlo y poner en tu hoja de vida. Esos resultados nunca expiran oficialmente, o sea, van a ser válidos oficialmente de por vida, pero obviamente cada institución tiene unas regulaciones sobre cuál es la antigüedad máxima que pueden tener los certificados que muestra un candidato al momento de ingresar o de intentar graduarse. Entonces, eso depende de cada institución, pero nosotros siempre guardamos esos resultados y nunca se van a perder. Entonces, esa verificación la podemos hacer por un tiempo indefinido en caso de que nos la solicitaran. Qué pena, pero gracias, Juan. no encontré el código. Más bien en la grabación, cuando tengan la Ujú. grabación de la presentación, ahí pueden volver a encontrar el código, los que no lo hayan tomado, para que por favor me ayuden diligenciando esa encuesta. Bueno, Perfecto. Y ya para finalizar, una última pregunta. Desde Ariandina, quieren saber qué valor tiene el curso de preparación. el curso de preparación tiene un valor de 140.000 pesos. Eh, Se puede activar, o sea, perdón, al momento de la activación va a estar vigente durante 30 días calendario y incluye esas 15 horas de preparación. A las instituciones que quieran adoptar el curso de preparación, estamos también ofreciendo la posibilidad de ayudarles a diseñar un curso presencial que sea un complemento a este curso de preparación en línea,
para que tengan una oferta más robusta para sus propios estudiantes y docentes y así obtener mejores resultados en el examen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan, por el tiempo, por la información, a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy. Como ya lo comenté, bueno, podrán consultar la próxima semana. Ya les dejé por ahí en el chat el enlace donde encontrarán la grabación de este encuentro. Y bueno, pues muy atentos, les seguiremos compartiendo información de las próximas charlas que organicemos en conjunto, ASCUM, British Council, sobre estos exámenes internacionales. Muchas Muchas gracias y gracias. entonces que estén muy bien y feliz tarde. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.